Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a este canal Vida TV Play, en este programa maravilloso de una vida con propósito. Le doy nuevamente gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y esto es lo que Dios nos ha enviado, ¿no? A ser mensajeros de la palabra de Él, a transmitir lo que Él nos ha enseñado a nosotros, su evangelio, su palabra, con el fin de que todas las personas, todo el mundo pueda conocer acerca de Jesús. Y en esta oportunidad voy a hablar acerca de Juan, capítulo 8, versículo 14. Y dice la palabra así: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Una de las cosas que me llama la atención en esta palabra es que Jesús dice: yo sé de dónde he venido, ¿no? Él, pues obviamente enviado del Padre a cumplir un propósito en esta tierra, y Él estaba muy claro de dónde venía. Nosotros vemos a través de la palabra que cuando Dios creó al hombre, dice que le puso espíritu en él, sopló aliento de vida en él. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos dio aliento de vida, nos dio un espíritu. Y también sabemos que Él es el Padre de los espíritus, es decir, que Él hizo de lo espiritual lo terrenal, como dice también la palabra. Cuando dice que de lo que no se veía fue hecho lo que se veía, y fue hecho por la palabra de Dios. Dios lo hizo, Dios sopló aliento de vida a nosotros y nos dio de su espíritu, y ese espíritu que Él nos dio pues viene de Dios. Y eso nosotros también debemos saberlo. Y Jesús sabía de dónde venía y sabía que tenía que venir a cumplir un propósito en esta tierra y glorificar al Padre en todo lo que Él hacía. Y siempre lo dijo: yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y no enseño otra cosa sino lo que he oído del Padre. Y mi doctrina no es mía, sino que es de mi Padre. O sea, él sabía en su corazón el plan que tenía que ejecutar en esta tierra. Y nosotros también pues debemos entender, como dice en 2 de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí?, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de un ser que es espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces habla de ese espíritu que vive en nosotros, que es el espíritu del hombre, pero ese espíritu viene de Dios. Y con ese espíritu nosotros nos conectamos en el mundo espiritual. Con ese espíritu nosotros nos conectamos con Dios, nos conectamos con el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo de la promesa fue enviado también, y Él viene y nos llena a nosotros cada día. Y entonces nosotros tenemos acceso a ese mundo espiritual por medio de nuestro espíritu. Entonces, estar plenamente seguros de dónde nosotros venimos. No sé si muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿de dónde vengo? ¿Sí? ¿De dónde vengo? El Señor dice aquí en su palabra: porque yo sé de dónde he venido. ¿De dónde vino Él? Del cielo, del Padre, enviado por el Padre. Y la otra parte de ese ser nuestro es el alma. En el alma están las emociones, están los sentimientos, está lo que es el hombre natural, su razón, su sabiduría humana. Y el alma pues hay que convertirla al Señor. El alma se perfecciona por medio de la palabra y la que necesita ser salva, ¿no? Y también nos habla del cuerpo. El cuerpo, nuestro cuerpo es el cuerpo físico, es lo que nos mantiene en lo físico, lo que nos permite conectarnos con lo terrenal para poder ser visibles en el medio físico, ¿no? Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 31, dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y entonces Él está hablando de que, pues Él está enfocando de que el que viene de arriba es Él, el Señor viene de arriba del Padre. Pero dice aquí: el que es de la tierra
es terrenal y cosas terrenales habla, ¿no? Entonces, el hombre carnal, que ese es el hombre del cuerpo, el terrenal, no puede entender las cosas de Dios, no se puede conectar al mundo espiritual si él no nace de nuevo. Entonces allí, por eso dice en Corintios, dice el que es natural no puede, no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura, o sea, no puede entender. Y el hombre natural no puede acceder al mundo espiritual. Y la única manera que pueda acceder es que nazca de nuevo. Y ya les hablo un poquito más de eso, ¿no? Entonces ese hombre natural no vive por fe, vive sumergido en una incredulidad, vive de lo que se ve, ignora el mundo espiritual, desconoce que existe un mundo espiritual, tampoco puede acceder a él. Su sabiduría es terrenal, y si nosotros escudriñamos la palabra del Señor nos dice que la sabiduría del hombre, la sabiduría terrenal, es diabólica, o sea, no procede de Dios, no tiene nada bueno en ella, todo lo razona, todo lo cuestiona. Por eso los judíos, cuando hablaban con Jesús, ellos no podían entender, no podían comprender las palabras que el Señor Jesús les transmitía. Y muchas personas en este tiempo también pueden estar pasando por la misma situación de no comprender el mensaje de Jesús, de no entender, porque no tienen acceso al mundo espiritual, por lo tanto no pueden entender el lenguaje de Jesús. Jesús en una oportunidad le reclama al pueblo judío y le dice: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Pero también les dice: porque no recibes mi palabra. Entonces, el no recibir la palabra de Dios, el no comprenderla, el no entenderla, significa que el hombre es natural y no puede percibir, no puede entender lo que Dios está hablando o no puede recibir lo que el Señor le está transmitiendo. Y para que esto pueda ser posible, ese hombre natural debe ser transformado, debe dejar la incredulidad, debe ser movido a fe, debe abrir el corazón para recibir al Señor, para nacer de nuevo, como dice la palabra. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, esas cosas viejas habla del hombre viejo, del hombre natural, que tiene que pasar y tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, cuando el Señor Jesús le habla de esta verdad, él dice: ¿cómo puede ser posible que yo ahora tenga que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, el Señor está hablando de un nacer espiritual, de nacer a lo espíritu de Dios, de morir al hombre natural, de ser movido a la fe por medio de la palabra, de creer el evangelio de Jesucristo, de recibirlo en el corazón, de ser convencido y enamorado por el Señor y adorarle y exaltar su nombre. Debe nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús dice en la palabra también, o la palabra de Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo le dejaré entrar, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahí nos está hablando que él está a la puerta, pero también en otra porción de la palabra nos dice: yo soy la puerta. O sea, él es la puerta que se abre a lo espiritual para poder comprender y entender el mensaje del Señor, para poder acceder a ese mundo espiritual. No hay otra forma de acceder al mundo espiritual, al espiritual de Dios, obviamente, porque también está el mundo espiritual, pero el malo, el perverso, que lo hacen a través de las consultas, a través de muchas otras cosas que no son de Dios. Pero en este caso estoy hablando del hombre espiritual, del Hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, el que ha recibido al Señor en su vida, el que se le ha sido revelado el evangelio de Jesús, se le ha sido revelada la misma palabra. El mismo Jesús se ha sido revelado al corazón, ha quitado la ceguera espiritual, ha dado luz al mundo, porque aquí en esta porción también en Juan 8 está hablando: yo soy la luz del mundo. O sea, el Señor vino a mostrarse, a revelarse a nuestras vidas, y así como vino al pueblo de Israel, vino también a nosotros. Pero dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque ellos no creyeron, porque estaban en su naturaleza natural, carnal, y no pudieron entender, aunque conocían digamos la palabra profética que hablaba de un Mesías, no entendieron. Y entonces en este tiempo puede pasar también a muchas personas no entender, no comprender el mensaje del Señor Jesús. Pero es por lo mismo, porque se vive en una naturaleza
caída, donde no pueden comprender las cosas de Dios porque son locura para el hombre natural y el hombre carnal, ¿no? Y entonces pues ratificamos de que esto es por fe, porque es por fe en el Señor, es por fe, y dice la palabra, nosotros andamos por fe y no por vista, o sea, no por el reino físico. Lo espiritual fue hecho primero, y nosotros eso lo sabemos, y de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra, o sea, un mundo espiritual antes de lo terrenal. En Juan capítulo 4, 23 y 24 nos habla la palabra donde dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren al Señor. O sea, habla de una conexión espiritual en un reino espiritual, donde nosotros tenemos acceso por la misericordia del Señor. Y dice la palabra en esta porción: Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y verdad. Es decir, que el Señor está buscando personas como tú, como yo, como cualquiera, a que se conecten a Él, a que le reciban a Él, para que puedan tener acceso a ese mundo espiritual y disfrutar de esas riquezas espirituales y maravillosas que el Señor tiene para cada uno. Y nosotros cuando entendemos esta verdad, de que cuando tenemos conocimiento de que somos seres espirituales, inmediatamente nosotros no vamos a volver a ser la misma persona. Vamos a ver las cosas de otro punto de vista. ¿Por qué? Porque entendemos de dónde venimos. Sabemos que el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Sabemos que no nos gobernamos por nuestra propia cuenta. Sabemos a quién le servimos. Somos ciudadanos celestiales, dice la palabra. Somos embajadores de Dios en esta tierra, anunciando el Evangelio de Jesús. Y el Señor Jesús dijo: yo sé de dónde he venido. Le dijo al pueblo: ustedes no saben de dónde he venido ni para dónde voy. Y Él dijo también: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Pero sin embargo encontramos la palabra cuando dice: Él promete vida eterna, que todo aquel que crea en Jesús tiene vida eterna, o sea, tiene acceso a donde Él se fue. Y Él dijo: yo me iré a preparar morada para ustedes. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen en el Señor, para todos aquellos que nacen de nuevo, para todos aquellos que se mueven en ese mundo espiritual, que entienden el lenguaje de Dios, que entienden la palabra, que la reciben con fe en el corazón. Entonces, sabemos que habitamos en un cuerpo, porque si no, ¿cómo nos movemos en esta tierra? Por eso digo, somos embajadores, como dice la palabra, pero nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en el reino de los cielos. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque Dios lo quiso, porque somos enviados de Dios en este tiempo a anunciar las buenas nuevas de salvación a toda la tierra, porque es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, dice la palabra, antes de que venga el fin. Es necesario que cada persona tenga conocimiento del verdadero Evangelio, que es el Evangelio de Jesús. Ahora bien, dice también en esta palabra que no saben de dónde, dice: yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Entonces, nosotros sabemos para dónde vamos, sabemos el camino en el que nosotros estamos. Sería una pregunta muy importante que nosotros nos debiéramos hacer: ¿de dónde vengo y para dónde voy? Una persona con propósito sabe de dónde viene y sabe para dónde va. O sea, no anda por el mundo a la deriva. O sea, él tiene una visión y todos los días procura por cumplir ese propósito que se ha determinado. Dijo el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron y ahora aquí todas son hechas nuevas. Yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a Cristo Jesús. Esa es nuestra mirada. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vas tú? Tú sabes de dónde vienes y sabes para dónde vas, porque esto debemos entender: de dónde vengo y para dónde voy. El hombre natural en esta tierra busca y se esfuerza cada día por tener una estabilidad aquí en la tierra, por alcanzar muchísimas cosas, entre esos metas, estudios, proyectos en esta tierra, y eso no es que esté mal, pero el Señor dice en la palabra: todo aquel que busca ganar su vida, la perderá. Y eso es una verdad, lo dice el Señor, y eso nosotros tenemos que conocerlo. Entonces el hombre natural se esfuerza por ser mejor persona, por tener muchas cosas en esta tierra, pensando que va a vivir por una eternidad aquí, y no es así. Pero el hombre espiritual busca agradarle a Dios,
busca servirle a Él. El hombre espiritual no vive una fantasía. El hombre espiritual vive por fe. Dice, el justo por la fe vivirá. El hombre espiritual no se mueve por las cosas que ve, sino por las que no ve, pero sabe que son reales, porque así lo dice la palabra. Tiene una certeza en el corazón y por esa certeza que tiene, mueve situaciones, mueve cosas en esta tierra, porque se mueve por fe, mueve las imposibilidades. Y esa es la persona que Dios quiere que nosotros seamos. O sea, que seamos un hombre espiritual, un hombre y una mujer espiritual, que le crea al Señor. Noé, cuando estuvo en esta tierra y Dios le da la palabra del diluvio y todo esto, él le creyó a Dios. Y el hombre espiritual le cree a Dios. El hombre espiritual vive en una convicción, no vive una fantasía en algo que no va a pasar, sino vive en algo que va a suceder. Y cree la palabra. Y pase lo que pase, las circunstancias que pueda pasar, nada ni nadie lo va a mover, porque tiene una convicción en Dios y sabe que Dios premia la fidelidad. Dios, algo que lo mueve a Dios es la fe. La fe es poder, la fe mueve situaciones, la fe mueve las cosas de esta tierra. Y Noé construyó un arca aun cuando no se veía llover. Él lo construyó porque le creyó a Dios, pero por esa fe que él tuvo, condenó al mundo. Pero él no se puso a prestarle atención a los que se burlaron de él, a los que le criticaron, a los que le dijeron que tal vez estaba loco. No, él creyó por encima de todo esto. Y sabe que en este tiempo dice la palabra que son como los tiempos de Noé. Muchos andarán de aquí para allá y haciendo muchas cosas y por permanecer en esta tierra. Pero sabe que, y aquel que ha sido llamado a ser espiritual, que tiene esa convicción, se pueden presentar burladores como se le presentaron también a Noé. Se pueden presentar personas que te van a decir cualquier cosa para desviarte, amadores de sí mismos, o sea, hombres naturales para desenfocarte. Pero si tienes una convicción en el corazón y tú sabes a quién le has creído, tú sabes para dónde vas, tienes el camino fijo, porque este camino es un camino que se vive por fe. Porque eso lo dice la palabra, como lo dije anteriormente y vuelvo a repetir, el justo por la fe vivirá. Y por esa fe que nosotros como hijos de Dios tenemos en nuestro corazón y manifestamos en nuestra vida, nosotros condenamos a aquellos que se burlan. En la fe, no por la palabra, sino en la fe, en la palabra que nosotros hemos creído. Pero también movemos corazones a que también sean convencidos por la palabra y por el evangelio del Señor. Cuando tenemos claro esa visión que nosotros tenemos que ejecutar en esta tierra, ese propósito eterno y maravilloso, porque nosotros no nos vamos a quedar aquí, nosotros vamos a resucitar. Y el Señor Jesús lo dijo, todos aquellos que crean en mí tendrán vida eterna. Y esa puerta está abierta para entrar al mundo espiritual a través de Jesús. Y sabe que dice la palabra tan maravilloso, lo que dice nuestro Padre Celestial, dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Tal vez tú tengas muchas cosas por hacer, tengas una visión de lo que Dios te ha dado, pero no tienes que dejarla. Si tú confías en Jehová, no vas a ser avergonzado. Noé no fue avergonzado. Los hombres que creyeron a Dios en la palabra que nos habla, Hebreos capítulo 11, dice que por la fe taparon bocas de leones, por la fe hicieron muchísimas cosas y esa fe está activa para nosotros. Es decir, que nosotros también podemos llegar a hacer todo esto. Por la fe mover situaciones, por la fe mover montañas, porque los que confían en Jehová no serán avergonzados. Y qué mejor que creerle al Señor, qué mejor que ser un ser espiritual entendido por la palabra, que comprendemos la palabra. Nuestro cuerpo es carnal y se tiene que quedar en esta tierra, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. No heredarán, tiene que morir. Nuestro viejo hombre tiene que morir y nacer de nuevo para poder acceder a ese mundo espiritual, donde Dios promete muchísimas cosas, porque dijo Jesús, mi reino no es de este mundo.
pero Él está haciendo la invitación a cada corazón, a cada persona a acceder al reino de Él, que es para siempre, que es eterno, que nunca se va a acabar, que no hay un reino como el reino que Él nos ha prometido y que Él es nuestro Señor y va a estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Y le doy gracias a Dios por las promesas de Dios, porque son verdaderas, porque cuando nosotros las creemos, cuando nosotros nos movemos en las promesas del Señor, aunque para muchos puedan ser locura, el Señor nunca nos va a dejar avergonzados. Él siempre va a cumplir esa palabra, solamente que tengamos claro de dónde venimos y para dónde vamos. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio para mí compartir con ustedes una vez más la palabra. Les bendigo en el nombre del Señor y oro por ustedes para que la paz de Dios sea sobre sus vidas, y les insto para que cada día conozcan más del reino del Señor a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, que Él se revela en nuestras vidas y nos hace permanecer en este maravilloso reino, en este camino hermoso que Él nos ha preparado para todos nosotros. Y como dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Bendiciones para todos.